que se encuentren muy bien ustedes, su familia y su equipo de trabajo. Agradezco mucho a los ponentes, que son 3 expertos abogados, y de manera muy breve haré una reseña de ellos. Nos acompaña Sergio Chagoya, que es socio del despacho Santa Marina y Esteta. Él tiene más de 20 años de experiencia profesional y Sergio asesora a empresas mexicanas y extranjeras en materia corporativa y regulatoria, financiamiento de proyectos e infraestructura, privatizaciones, fusiones y adquisiciones, así como en operaciones del mercado de valores derivados. Sergio cuenta con una maestría en Derecho de la Unión Europea por la Universidad de Carlos III de Madrid, España, y un doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. También nos acompaña el abogado Pablo Oljovich. Él es actual director de, déjenme nomás aquí, creo que no está, ya nos habilitaron aquí la ya cámara. se ven todos bien. Gracias. Pablo es actualmente director jurídico de TM Sourcing, tiene a su cargo la elaboración y negociación de contratos relacionados con modelos asociativos inmobiliarios y participa en la creación de un fideicomiso de inversión de bienes raíces, FIBRA. Pablo cuenta con un diplomado en Derecho Bancario y Financiero por el ITAM y un máster en Derecho Empresarial con especialización en Derecho de Productos y Mercados Financieros por la Universidad de Antonio de Nebrija. También nos acompaña es el abogado Alejandro Sobarzo. Él es socio del despacho Curibreña Sánchez Ugarte y Aznar. Alejandro cuenta con una amplia experiencia en áreas bancarias, financieras, mercado de valores, cumplimiento y corporativo. Cuenta con un posgrado en Derecho Bancario por la Universidad Panamericana y está certificado en temas de prevención del lavado de dinero por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Actualmente es socio del despacho Curibreña Sánchez Ugarte y Aznar. Pues les agradezco muchísimo a los 3 expertos especialistas que nos van a acompañar el día de hoy. Y bueno, pues el tema que vamos a ver, el panel, es el caso fortuito y la fuerza mayor. Hasta el momento, mucho se ha hablado del caso fortuito y la fuerza mayor en el arrendamiento de inmuebles, pero me gustaría que en este panel, nos quedara claro si habría una diferencia para lo que son los bienes muebles. Como saben, pues nosotros agrupamos a las principales arrendadoras, en este caso de vehículos. Por otro lado, cuáles son los requisitos para que se actualicen y algo importante, cómo leen los jueces estas cláusulas del caso fortuito y la fuerza mayor. Empiezo el panel, le voy a ceder la palabra al abogado Sergio Chagoya y me gustaría que nos platicaras brevemente qué se entiende por caso fortuito fuerza mayor, cuáles son los requisitos para que se actualice y la problemática que enfrentaríamos para implementar. Gracias, Liliana. Buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes aquí en el panel, con tan buenos amigos de hace muchos años. Y claro, encantado, y a la asociación también por la invitación. Pues mira, ahorita que preguntabas esto y ayer que comentamos, la verdad me dio un poquito de nostalgia porque todas estas cosas las estudiamos, como recordamos todos los que estudiamos Derecho, ¿no? En los primeros años de la carrera, y nos enfrascamos mucho tanto en los cursos de Derecho Civil como de Derecho Romano en estos conceptos, ¿no? Pero digo, punto aparte estos temas, y con un enfoque muy práctico, sobre todo para nuestros asociados, como bien nos platicabas, pues básicamente la legislación regula estos supuestos desde hace mucho tiempo. Cuando les decía, ¿no? Los abogados estudiamos estos conceptos, tenemos el concepto de que es un acto jurídico, ¿no? Que es esta posibilidad de crear, transformar, modificar o extinguir derechos y obligaciones. En el caso concreto, pues el contrato de arrendamiento, pues también tenemos varios elementos pues, que nos dicen generalmente para cualquier tipo de contrato cuáles son sus elementos esenciales y cuáles son sus elementos de validez. Y estas dos figuras, el caso fortuito y la fuerza mayor, les decía, pues desde tiempos que es el derecho romano, la base de los derechos modernos en el mundo occidental,
pues se ha venido contemplando como pues elementos que están ajenos a la voluntad de las partes, pero que impiden el cumplimiento temporal o total de un contrato. Entonces, en este sentido, pues en la actualidad nuestros códigos civiles pues regulan estos conceptos, ¿no? Les digo, el primer elemento que tenemos que tener en cuenta es que el caso fortuito y la fuerza mayor pues son elementos que en primer lugar se dice, el caso fortuito se desprende de la naturaleza y la fuerza mayor por el hombre. Esto, digamos, es un poquito más doctrinal. Entonces, por eso, si ustedes tienen algún contrato pues, sujeto a legislación anglosajona, ¿no? En inglés, pues tienen el caso fortuito en los derechos anglosajones, pues se entiende, ¿no? El act of God y el force majeure, que es más bien también una influencia francesa. Y el efecto, insisto, de ambas situaciones, pues es este impedimento temporal o definitivo de cumplir con una obligación. Básicamente, pues en el caso de la pandemia del COVID-19, pues tenemos que pues, su origen es una situación de la naturaleza, ¿no? Se deriva de, pues de esta propagación del virus, con todos los efectos que tiene para la salud humana, y que también pues existen todavía una serie de elementos que van a determinar cuándo va a ser que esta pandemia en concreto pues va a afectar el cumplimiento de las obligaciones de las partes, ¿no? De tal suerte pues tenemos por lo mismo que verificar un poquito lo que dice pues la ley y también los tribunales respecto del cumplimiento de los requisitos para considerarse que estamos frente a una fuerza mayor. A lo que comentabas, Liliana, ¿cómo lo han interpretado los tribunales? Nuestra Suprema Corte de Justicia, pues parte del concepto de que sí, doctrinalmente pues son diferentes, sin embargo tienen un mismo resultado práctico, ¿no? Tanto el caso fortuito como la fuerza mayor, y que son, insisto, los elementos que impiden a una de las partes o a las dos pues, el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, el primer elemento pues, es tomar este concepto que les digo, pues nos va a significar el de que no seamos responsables porque no se dé el cumplimiento. La regla general que establecen nuestros sistemas legales es si hay un incumplimiento en contrato, pues la parte incumplida se vuelve responsable por él mismo y y surge legalmente también el deber de indemnizar a la otra parte. Indemnizar quiere decir el quitarle el daño, porque la responsabilidad se traduce en el daño y en el perjuicio, ¿no? Que pueden generarse por ese incumplimiento. Entonces, por eso es muy importante pues, esta regulación jurídica del caso fortuito de la fuerza mayor, porque se establecen una serie de beneficios para que, derivado de este hecho de que no es buscado por una de las partes, que no es atribuible por una de las culpas, entonces es que la ley da un mecanismo pues benéfico para que se permita que no se le exija responsabilidad a esa parte derivado de la fuerza mayor. Bien, gracias, Sergio. Entonces, bueno, siguiendo en esta misma línea, Pablo, ¿tenías alguna aportación? ¿Quieres complementar el tema de Chagoya? Sí, claro, muchas gracias. Buenos días a todos y gracias por su asistencia. Digo, para mí un honor estar aquí con Sergio y Alejandro compartiendo panel. Efectivamente, Liliana, bueno, pues creo que Sergio lo explicó bastante bien y bueno, pues antes de entrar al tema del arrendamiento, yo creo que vale la pena, pues eso, repasar qué es lo que ha pasado con esta pandemia y sobre todo, pues en temas de aspectos jurídicos contractuales que tienen que ver con el COVID-19. Desde el 11 de marzo de pasado,
la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia global al COVID-19 por ser altamente contagioso y poner en riesgo a la salud y la vida de la población mundial. Entonces, el 23 de marzo, el gobierno federal, junto con los estados, con coordinación con los distintos estados de la República, implementó lo que conocemos como la Jornada Nacional de Sana Distancia. Estos antecedentes son importantes porque la propagación del virus y las medidas tomadas por las autoridades hacia la población para prevenir su transmisión implican para todos los efectos legales lo que decía Sergio, una situación de fuerza mayor. Entonces, para el 30 de marzo pasado, el Consejo de Salud General publicó un acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor la epidemia generada por el COVID-19. Entonces, entrando un poquito más a temas contractuales, ¿qué empezó a pasar? Pues muchos empezamos a incumplir contratos, desencadenando pues consecuencias jurídicas que antes solo las estudiábamos los abogados en la escuela, como lo dijo Sergio. Nuevamente, sin entrar al tema de arrendamiento, pues en general, ¿qué es un incumplimiento contractual? Bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Qué debemos de hacer ante un incumplimiento? Pues, lo primero es, en términos generales, analizar si los incumplimientos contractuales, en este caso, fueron como una consecuencia directa de la propagación del COVID o de las decisiones gubernamentales para detener la propagación del virus. Entonces, tenemos que ver si dichos incumplimientos han sido justificados. Pues esta duda la tenemos que ver todos con nuestros abogados y como abogados lo primero que hacemos es buscar la respuesta a cada contrato en particular y pues analizar si los contratos como primer análisis están regulados bajo el Código Civil o el Código de Comercio. Y esto es importante, ¿por qué? Porque dependiendo de las partes en los contratos o de la naturaleza de las obligaciones, los contratos se rigen por derecho civil o derecho mercantil. Y las consecuencias son diferentes. La materia mercantil, como sabemos, está regulada por el Código de Comercio y es de naturaleza federal. Y los acuerdos entre las partes no comerciales se rigen por derecho civil. Esto es así como una gran división en términos generales. Y el Código Civil, bueno, pues es de naturaleza local. ¿A qué me refiero con naturaleza local? En que cada estado de la República y la Ciudad de México tienen su propio Código Civil que regula, entre otras cosas, pues las relaciones contractuales no comerciales. Entonces aquí ya vamos dividiendo las relaciones contractuales mercantiles y las civiles, ¿no? En el derecho contractual mexicano en general, tanto mercantil como civil, reconoce los conceptos de caso fortuito y fuerza mayor. Entonces, un caso fortuito se refiere a una situación o una ocurrencia que no podía haber sido predicha o prevenida. Un ejemplo de caso fortuito son, por ejemplo, actos humanos como las huelgas. La fuerza mayor se refiere más a actos o situaciones producidos por eventos naturales que también impiden que una de las partes pueda cumplir con las obligaciones contractuales acordadas. La pandemia del COVID-19 pues es un claro ejemplo desde mi punto de vista de un caso de fuerza mayor en donde una situación producida por eventos naturales nos impide cumplir con ciertas obligaciones contractuales. Entonces, en términos generales, según la legislación mexicana, para que una parte justifique el incumplimiento de una obligación contractual, pues tiene que aportar pruebas, es decir, debe haber un nexo causal o una causa directa inmediata de la fuerza mayor. En otras palabras, este nexo causal entre el incumplimiento y la fuerza mayor no solo debe existir, sino debe estar justificado por pruebas. Y así, bueno, pues así es que del COVID-19 pueden resultar pues imposible cumplir con obligaciones contractuales cuando el obligado ha acordado realizar un determinado acto o una de sus obligaciones de hacer. Pues hasta ahorita de manera introductoria aquí me quedo. Bueno, hay que dejar claro que si el hecho de fuerza mayor se convierte en un obstáculo que impide a una parte contractual realizar un determinado acto, al incumplimiento debe estar justificado. Un ejemplo de esto es en el caso de un fabricante de piezas para automóviles que acepta fabricar y entregar a una planta armadora un determinado número de piezas diarias. Pues resulta que por la propagación del virus o por las resoluciones que tomaron las autoridades para dicha propagación,
el fabricante tuvo que cerrar su planta. Entonces, pues detiene el proceso de fabricación y por lo tanto suspende sus entregas. Aquí pues viene un incumplimiento de su contrato. Creo que lo que les comenté atrás está muy claro y obviamente pues hay que documentarlo. Entonces, debemos determinar si en posibilidades, debemos de estar en posibilidades de determinar si como consecuencia de la contingencia sanitaria, el incumplimiento de un contrato pudiera considerarse como un caso fortuito o fuerza mayor que pudiera impedir parcial o total o absolutamente el incumplimiento de una obligación contractual. Y de ahí, obviamente, eliminar las posibilidades de dolo, negligencia, imprudencia o falta de negligencia, porque en esos casos, pues no vamos a poder alegar ni el caso fortuito ni la fuerza mayor como un excluyente del cumplimiento de nuestras obligaciones en nuestros contratos. En estos casos, pues como obligados estaremos continuados a cumplir con lo pactado originalmente en el contrato. Entonces, bueno, pues el COVID-19 sí está generando innumerables situaciones que nos han puesto a todos en una posición imposible de cumplir nuestras obligaciones contractuales y pues debemos de prepararnos ya para, o seguramente muchos ya lo están haciendo, para ir atendiendo caso por caso. Perfecto, pues muy bien, Pablo, muchísimas gracias. Ya entrando un poco en el terreno de lo que es el arrendamiento de bienes muebles, me gustaría hacerle a Alejandro Sobarzo la siguiente pregunta. ¿Qué implicaciones tienen para las obligaciones contractuales? Como por ejemplo, para el caso de arrendamientos muebles. Ya nos metemos un poco al terreno de lo que es el arrendamiento de bienes muebles, Alejandro. Sí, como no, muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias por su tiempo. Quisiera también agradecer a Mave por la invitación, a TM Sourcing, Adolfo, Liliana, muchas gracias. Y en verdad un privilegio compartir el panel con amigos y colegas de muchos años. Efectivamente, digamos, recapitulando un poco el tema del caso fortuito fuerza mayor y abundando o añadiendo un poco a lo que ya comentaron mis colegas, pues para que se actualice los requisitos, digamos, para que se pueda verificar que estamos ante la presencia efectivamente de un caso fortuito o fuerza mayor, la doctrina y algunas tesis han sostenido que se tienen que cumplir con 3 requisitos fundamentalmente. Uno es que sea inevitable, es decir, que aun y cuando, primero tiene que ser impredecible, ¿no? Imprevisible, pero aun y cuando fuera imprevisible, tendría que ser inevitable, es decir, que el sujeto obligado no lo puede evitar, no lo puede resistir, constituye una fuerza insuperable, que está más allá de su alcance, pues evitar ese acto, ese evento o acontecimiento, que como ya dijeron, puede ser del hombre, incluyendo actos de autoridad, o puede ser de la naturaleza, como es el caso que nos ocupa en el COVID-19, ¿no? Tiene que ser también general, es decir, que la imposibilidad de cumplir con la obligación le afecte a cualquier persona en general, no únicamente, digamos, a ese obligado en lo particular, sino que tiene que tener un elemento de generalidad de que cualquier persona, digamos, en la misma posición, en la misma circunstancia, también estaría en la misma imposibilidad de cumplir con la obligación. Esto me parece que va a ser relevante para lo que vamos a comentar más adelante, ya muy específicamente para el caso del arrendamiento. El tercer elemento es que tiene que ser absoluto, es decir, como un poco lo que ya habíamos dicho, tiene que ser un obstáculo insuperable, o sea, imposible de realizar. Es decir, no basta que sea un poco más complicado o difícil, debido a las circunstancias se nos está complicando, no. Tiene que ser realmente un obstáculo insuperable, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las implicaciones? ¿Qué es lo que sucede? Ya cuando estamos en la presencia de un caso fortuito o fuerza mayor que efectivamente se puede acreditar que cumple con los requisitos para que jurídicamente se considere como un caso fortuito o fuerza mayor, la consecuencia, bueno, pues es que el sujeto obligado o el deudor se encuentra
ante una imposibilidad material de cumplir con la obligación, ¿no? Es definitivamente imposible cumplirla y como bien decían, nos remontamos a aquellas épocas de nuestros cursos de derecho romano que decían que ante lo imposible nadie está obligado, ¿no? Es un principio general de derecho. Pero bueno, ya conforme se han venido desarrollando y evolucionando las tesis y las doctrinas y los estudios, de veras se tiene que acreditar que existe esa imposibilidad, no nada más es decir que se tiene esa imposibilidad, sino acreditarlo a través de los elementos que ya comentaba. Entonces, el incumplimiento puede ser total, puede ser parcial, puede ser definitivo o puede ser temporal, dependiendo de las circunstancias del caso, ¿no? En lo particular ya, y aterrizando un poco ya hacia las circunstancias actuales del COVID-19, mi consideración es que las consecuencias del COVID-19 y todos estos decretos y disposiciones que ha emitido la autoridad, si bien es cierto que se puede inferir que existe o que estaríamos ante la presencia de un caso de fuerza mayor, no creo que, o no considero que ese efecto es automático e inmediato. Es decir, hay que atender, debe evaluarse caso por caso, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de la persona, dependiendo del contrato en particular, si estamos ante la presencia de un caso fortuito fuerza mayor. Por ejemplo, en el caso de un arrendatario de una flotilla de bienes, por ejemplo, cuya, digamos, actividad principal sería la distribución de insumos médicos o de medicinas, etcétera, de circunstancias o de actividades más bien de las que se denominan como esenciales, pues probablemente esa persona inclusive o esa empresa inclusive hasta ha tenido una mayor actividad que en unas circunstancias normales, ¿no? Entonces, decir que el COVID-19 es en automático y para todo el mundo es una fuerza mayor que le autoriza a no cumplir con sus obligaciones, pues a lo mejor sería caer en una generalidad que no corresponde, ¿no? Entonces, por eso es importante revisar caso por caso y sobre todo también, pues, revisar cuáles son las circunstancias del contrato y cuáles son las disposiciones que las partes, digamos, previeron en el contrato, si se previó o no esta eventualidad de caso fortuito fuerza mayor, ¿no? Entonces, digo, nada más resumiendo, se tiene que cumplir con ciertos requisitos para determinar si se está o no ante la presencia de un caso fortuito fuerza mayor. Hay que revisar el caso concreto. El COVID-19 y las disposiciones de la autoridad que se emitieron al respecto son indicios o son elementos que permitirían inferir que pudiéramos estar que una persona o un obligado en particular pudiera estar ante la presencia de un caso fortuito fuerza mayor que lo exime de responsabilidad, pero habría que revisar el caso por caso, ¿no? Ahora, nada más, muy rápidamente, ¿en quién recae la carga de probar la existencia de un caso fortuito fuerza mayor? Nuestros tribunales han considerado que el deudor, o sea, el que está en incumplimiento de la obligación es quien tiene la obligación de probar que efectivamente se encuentra ante un caso fortuito o fuerza mayor que le hace que es totalmente imposible para él cumplir con la obligación. Entonces, me parece que también es importante señalar que el obligado, el que está en incumplimiento, es quien tiene la carga de la prueba y debe demostrar que el caso fue imprevisible, fue irresistible, fue general, o sea, le aplicó a todos, no nada más a él, y que, bueno, pues que derivado de dichas circunstancias, pues le resulta absoluta y definitivamente imposible cumplir, ¿no? Ahora, nada más para terminar este segmento, comentar que existen excepciones para ser eximido de responsabilidad, o sea, no es absoluto. O sea, por ejemplo, el Código Civil Federal lo que nos dice es que la excepción de liberación de responsabilidad existe cuando el deudor ha dado causa o contribuido a él. O sea que si el deudor fue el que causó el evento, pues obviamente pues no se le va a eximir de la responsabilidad de cumplir con su obligación, pues porque él fue el que causó la circunstancia que le posibilitaron a cumplir con la obligación. Y el otro elemento que me parece que es
bien importante y que nos va a llevar al tema del arrendamiento de bienes muebles, que tiene una diferencia, me parece a mí, con el arrendamiento de bienes inmuebles, es que en el Código Civil Federal, que es una disposición supletoria al Código de Comercio, dice que es una excepción de la liberación de responsabilidad cuando el obligado ha aceptado expresamente tal responsabilidad. O sea, es decir, si atendemos a la legislación mercantil, como comentaba Pablo hace rato, como es el caso, por ejemplo, de contratos de arrendamiento de bienes muebles con fines de especulación comercial, estamos en la presencia de un acto de comercio, ¿no?, que se rige conforme a las disposiciones del Código de Comercio y es del ámbito federal. Entonces, en el Código de Comercio existe una disposición que dice que cada una de las partes se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse. Y esto da pie a que, en principio, se pueda pactar que el deudor ha aceptado expresamente cumplir con su responsabilidad, aun y cuando ante un caso fortuito o un evento de fuerza mayor. Entonces, esto nos lleva a concluir que en materia mercantil, en principio, pues sí sería posible que el deudor asuma esa responsabilidad, ¿no? Lo cual no es así, me parece a mí que no es así en temas del Código Civil, ¿no?, que típicamente es por el que se rigen los arrendamientos inmobiliarios. Entonces, también hemos revisado algunas tesis y que creemos que soportan o dan sustento a este tipo de cláusulas en donde en materia mercantil pues es válido que el deudor asuma estas responsabilidades y de hecho típicamente son cláusulas bastante comunes por ejemplo, en contratos de crédito, en ciertos contratos de arrendamiento donde las partes pueden válidamente pactar que el deudor continúa siendo responsable aún en este tipo de circunstancias, ¿no? Hasta ahí, si quieren, dejo mi participación y continuamos con las demás preguntas. Gracias Alejandro. Pues bueno, digo, muy extensa porque nos abarcaste ahí varios temas, como bien decías, cuáles son las excepciones en materia mercantil. Y me gustaría darle la palabra tanto a Sergio como a Pablo, por si quieren ahondar en este tema. Creo que muy bien nos podemos basar en esto para poder cerrar el panel como una conclusión. ¿Quién toma la palabra de los dos? Sí, gracias, Liliana. Efectivamente, digo, como empezó a explicar bien Pablo y también comentaba Alejandro, pues primero, y tratando de dar un enfoque muy práctico, ¿no?, a los agremiados. Como saben, en nuestro sistema federal, pues tenemos dos grandes tipos de leyes, ¿no?, las leyes federales y las leyes locales. En principio, pues toda la materia civil, los códigos civiles, cada entidad federativa puede promulgar su propio código civil, y la materia mercantil en nuestro país pues es exclusivamente de competencia legislativa federal. Solo el Congreso de la Unión es el que puede tener. Entonces, por eso es que en nuestro país pues tenemos un solo código de comercio que rige a todo México, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos, pues cada una de las miembros de la Unión Americana pues tiene su legislación comercial, y excepcionalmente cuando hay ciertos actos interestatales hay legislación federal, ¿no? Y en el caso mexicano pues tenemos por lo mismo pues los 32 códigos civiles de cada una de nuestras entidades federativas, y adicionalmente pues tenemos el Código Civil Federal, ¿no? Claramente está establecida en el Código de Comercio, pues la supletoriedad del Código Civil Federal, como también comentaban mis colegas anteriormente. Y pues para estas empresas que se dedican al arrendamiento vehicular, que como se comentó, pues se dedican como acto de comercio, este es su giro mercantil principal, pues se determina pues, que es una actividad mercantil. Ahora, como también ya se platicó, aquí muy importante, insisto, tratando de ser muy pragmáticos, tenemos también los principios de la autonomía de la voluntad y de la libertad de contratación.
que estos se traducen, insisto, de una forma muy práctica, en que las partes podemos regular en nuestros contratos de arrendamiento claramente cómo va a darse el caso de este caso fortuito, fuerza mayor, y qué consecuencias puede tener. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente en el contrato, dice otro principio jurídico, pues la voluntad de las partes es la ley suprema de los contratos. Entonces ahí es donde vamos a establecer nosotros todos estos mecanismos, cómo vamos a utilizarlos. Un ejemplo que dio claramente Alejandro, ¿no? Pues el hecho de que el arrendatario pueda asumir también, en este caso, el caso fortuito o la fuerza mayor. Ahora, esto por eso nos debe de ver que en el caso, en el análisis, como en todos los negocios jurídicos tenemos que hacer es caso por caso el concreto, si el contrato trae esas reglas. Si no trae esas normas, entonces sí tenemos que recurrir a las disposiciones de los códigos, ¿no? Para que nos sirvan pues como interpretación y como, en su caso, a lo que también nos preguntabas, Liliana, cómo los jueces, en caso de que llegáramos a una controversia, pues tendríamos que dirimirlo. Ellos, sin perjuicio de todos los distinguidos también colegas que nos precedieron en el panel anterior, con todas las grandes ventajas que ya expusieron sobre la mediación. Pero asumiendo que no hay una mediación y que tuviéramos algún conflicto, pues entonces el juez tiene que verificar cuáles son estos elementos para considerar prácticamente que existe una fuerza mayor, ¿no? Y aquí voy a abundar un poquito a lo que ya mis colegas me comentaban. Primero es que se trate de un hecho verificable, ¿no? Actualmente, pues con todos los acuerdos sobre el COVID o el virus SARS-CoV-2, como se le llama legalmente, que han expedido nuestro Consejo de Salubridad General en el Diario Oficial de la Federación, pues ya tenemos ahí un elemento probatorio claro de que es verificable, ¿no? El segundo elemento que la jurisprudencia mexicana ha determinado y la doctrina es que se trata de casos fortuitos o fuerzas mayores no previsibles al momento de celebrarse el contrato o de cumplirse la obligación, ¿no? Que pues en la gran mayoría de los casos puede que ocurran, ¿no? Salvo los que se hayan celebrado después de las publicaciones en nuestro diario oficial. También que se trate de un hecho o acto general. ¿Esto qué quiere decir? Que no sea para actos particulares específicos, sino como en el caso de la pandemia, que pues, inclusive pues, abarca todo el territorio nacional, ¿no? Ya entraremos ahora, pues ahora con todo esto que ya también hemos visto de este retorno paulatino, ¿no? A la actividad normal por municipios, pues ya puede ir impactando esta generalidad. Pero ahora creo que en el caso del COVID es muy claro, ¿no? Y por lo mismo, por último, que también ya se resaltó, pues de que existe una imposibilidad en el cumplimiento de la obligación. Les digo, si esto ocurre, pues entonces nuestro Código Civil Federal, que en nuestro caso pudiera ser supletorio a la mayoría de los contratos de arrendamiento de los agremiados, pues tendrían que los beneficios de que por un plazo de hasta 2 meses, pues se pudiera evitar el pago del arrendamiento. Insisto, todo esto si el contrato no estipuló o no detalló una regulación para especificar efectivamente qué tipo de caso fortuito, de fuerza mayor, o si no, inclusive se asumió por parte del propio arrendatario. Y después de 2 meses, nos dice el Código Civil, se puede solicitar la rescisión del contrato, ¿no? En caso de que el uso, dependiendo con algunos criterios, como también ya se comentaron, ¿no? Si hay esencialidad o no en la actividad del arrendatario, y se puede considerar que parcialmente puede inclusive también pedirse una reducción en el monto de la renta, ¿no? Como parte de estas medidas que da de la legislación, ¿no? Yo concluiría nada más que, insisto, aquí tenemos que irnos sobre todo al contrato. Y segundo, y yo lo conectaría con el espíritu general que yo percibí del panel anterior, pues que
sobre todo no es un ganar o perder, ¿no? Aquí la ley, pues lo que busca en concreto el Código Civil Federal con estas descripciones que he mencionado, curiosamente también para el caso de bienes muebles, que también preguntabas, Liliana, pues hay un artículo específico en el Código Civil que dice que aplican la mayoría de las normas del Código Civil de arrendamiento de inmuebles para muebles, salvo el caso de ciertas normas particulares que vienen en ese capítulo, ¿no? Por ejemplo, renta de animales y cosas así, hay algunos artículos. Pero en general, todas estas disposiciones que ya mencioné, pues también pueden resultar aplicables a nuestros arrendamientos vehiculares, ¿no? Como bienes muebles. Y decía, bueno, con esto concluye esta parte. Para mí es claro que no es, insisto, es un ganar o perder. Todos estamos enfrentando una situación extraordinaria. Como arrendadoras, pues creo que tenemos un compromiso también con la clientela. Obviamente sabemos que nuestros stakeholders, los accionistas, nuestros fondeadores, financiadores, etcétera, pues también tienen una responsabilidad fiduciaria con nosotros y con otros, pero al final del camino, pues frente a esta circunstancia extraordinaria que nadie preveía, como todos estos elementos que les hemos comentado los panelistas, que es lo que prevé la doctrina jurídica y la jurisprudencia de nuestros tribunales, al final lo que deberemos de buscar es estos mecanismos, y coincido, insisto y comparto con la mediación, para tratar de regularlos. Pero la aproximación práctica, en mi opinión, sería, uno, revisar muy bien el contrato, que dispone, que se establecieron. Si no se establecieron entre las partes alguno de estos mecanismos, entonces sí acudir a esta interpretación de la ley, siempre buscar una asesoría profesional especializada y, en su caso, pues también acudir a estos mecanismos como la mediación. Muy bien, gracias, Sergio. Bueno, y si te parece, Pablo, cerramos contigo con alguna aportación que nos quieras dar en base al tema que tocamos. Te vamos a dejar a ti el cierre y también a toda la audiencia, pues no va a haber tiempo de contestar sus preguntas, ahorita lanzarlas al aire por respeto al otro panel que viene y cumpliendo con el tiempo, pero nos comprometemos a contestarlas y enviárselas. Pablo, te cedo la palabra. Muchas gracias, Liliana. Bueno, pues nada más comentarles que obviamente el incumplimiento de las obligaciones contractuales pueden derivar no solo de la actividad primordial como arrendadora, sino de otro tipo de obligaciones que tengamos como arrendadoras, ¿no? Piensen en una deuda denominada en dólares, en donde el tipo de cambio de 18.50 que teníamos antes, pues nos hace incumplir porque se subió a 25 pesos. Entonces, en este tipo de situaciones, aplican igual contractualmente temas como conocidos como el cambio material adverso. En términos generales, los contratos celebrados bajo derecho civil mexicano llevan implícita también una cláusula que se llama rebus sic stantibus, basada en el principio de derecho conocido como la teoría de la imprevisión. Entonces, seguramente o muy probablemente ya escucharon de este tema de la teoría de la imprevisión. En virtud de esta cláusula se entiende que las estipulaciones del contrato las acordaron las partes tomando en cuenta las circunstancias del momento en que se firmó el contrato. Esto es, como estaban en ese momento las cosas, o estando así las cosas, y cualquier alteración sustancial al estado de las cosas puede dar lugar a modificar las cláusulas del contrato para poder llegar a pactar la posibilidad de cumplirlo, ¿no? Entonces, pues como bien lo dijo Alejandro, se debe analizar caso por caso, se debe analizar el origen del incumplimiento, se debe revisar pues, ese origen, las consecuencias bajo el derecho civil o mercantil y bueno, pues ir documentando y desde el principio, pues, cada uno de los casos. Pues muchísimas gracias a los tres abogados, Pablo, Sergio, Alejandro. La verdad, un gusto estar con ustedes. Y bueno, cerramos este panel y damos la bienvenida al otro. Mil gracias y nos estamos viendo por aquí. Gracias.